Vamos a analizar ahora qué es el negacionismo, un tema sobre el cual vamos a escuchar mucho durante este año. Básicamente consiste en negar, minimizar, distorsionar o relativizar hechos históricos o de la naturaleza que están asentados en una evidencia contundente, ¿no? Y a partir de esta visión, en muchos países se ha discutido si es que corresponde sancionar incluso penalmente con penas de cárcel y multa a quienes incurren en estas conductas. Y la verdad que no es un tema pacífico, no es para nada claro, pero hay varias democracias en forma que efectivamente lo sancionan y vamos a ver ahora algunos ejemplos. Por ejemplo, en Alemania, obviamente, a partir de lo que es el Holocausto, protagonizado por el nazismo, se estableció una norma que prohíbe la negación pública del Holocausto y aquellos que propagan información falsa sobre este, quienes enfrentan multas y penas de prisión. En otra discusión que fue bastante intensa sobre esta materia, sobre todo respecto del negacionismo y su ponderación con el derecho a la libertad de expresión, está el caso de Francia. El año 1990 finalmente se prohibió la negación del Holocausto y se castiga a los infractores con multas y penas de prisión. Por otra parte, Austria, ¿no?, que también fue un país protagonista en la irrupción del nacionalsocialismo en la década de los 30, también considera delito la negación del Holocausto y establece multas y penas de cárcel derechamente para quienes nieguen el Holocausto. En Bélgica, el año 95, también después de una larga discusión, se promulgó una ley que penaliza la negación del Holocausto, también imponiendo multas y penas de prisión. Y finalmente en Suiza, la negación del Holocausto es un delito según el Código Penal suizo y quienes lo difunden o lo nieguen enfrentan estas multas y prisión. La verdad es que este proyecto de ley, que fue presentado por un conjunto de diputados liderado por la abogada emblemática en materia de derechos humanos en nuestro país, que es Carmen Hertz, se está sumando un conjunto de otras iniciativas que durante los últimos años también se han presentado y que están en trámite tanto en la Cámara como en el Senado. Y acá siempre vienen los mismos puntos, a favor y en contra. Y vamos a ver estos argumentos muy brevemente. ¿Quiénes están a favor? Mire, están a favor quienes sostienen de que la sanción penal es una protección finalmente de la memoria histórica, ¿no? Y esto asegura que futuras generaciones tomen conciencia y conozcan el sentido y alcance de estos actos y sus consecuencias, y esto también se vincula a la garantía de no repetición que tienen los estados en cuanto a establecer las condiciones para que este tipo de atropellos a los derechos humanos no se vuelvan a repetir. Es una obligación internacional, en este caso del Estado de Chile. Otro argumento a favor. Hay la prevención del odio y la discriminación, porque se señala que precisamente cuando se genera esta relativización, esta distorsión, esta negación respecto de hechos graves que involucran atentados en contra de los derechos humanos, se va generando la propagación de ideas y acciones que van discriminando a un sector, precisamente el que fue víctima de estas violaciones, ya sea por una discriminación política, puede ser de género, de raza, de origen. Hay otro argumento también que se sostiene habitualmente a favor, que es el respeto a las víctimas y a sus familiares, ¿no? Y en este sentido se señala que la penalización del negacionismo puede ayudar precisamente a garantizar que se respete su sufrimiento, que no se genere algo que se denomina revictimización, que es lo que ocurre respecto a las familias de personas que han sido, por ejemplo, torturadas, han sido ejecutados políticos, desaparecidos, cuando escuchan precisamente voces, ¿no?, que impunemente simplemente niegan o relativizan estos atentados en contra de los derechos humanos. Sigamos, hay más argumentos al respecto. También se señala, y esto es muy importante, la promoción de la verdad histórica y la educación. De nuevo, es evitar la desinformación y que a través de tergiversar una verdad histórica que se encuentra debidamente asentada, se generen las condiciones para que se puedan repetir este tipo de conductas. Bueno, pero también hay otros argumentos, ¿no? No solamente argumentos que están a favor de estas posturas. Veamos la siguiente ficha. En contra de esta sanción, porque hay bastante debate, ¿no? Y este es el principal punto, que se atentaría en contra de la libertad de expresión, ¿no? Porque precisamente, por ejemplo, a quienes reivindican un régimen, como hemos hablado, ¿no?, las personas del Partido Republicano que reivindican el régimen de Pinochet, entonces se les estaría limitando la posibilidad de poder expresar ideas, de poder generar, ¿no?, un debate a partir de lo que ellos realmente consideran, y que ese debate sería legítimo, ¿no?, y estaría siendo criminalizada una opinión. Otro argumento en contra, que estaríamos básicamente generando un espacio para la censura y el control gubernamental. ¿Por qué?
Porque acá el problema es quién define la verdad. ¿Quién define la verdad histórica? Habitualmente se hace a partir de la acción de los gobiernos, ¿no? A través de comisiones, comités, que tratan de esclarecer qué es lo que ocurrió en un periodo traumático de una sociedad, como ocurrió, por ejemplo, en nuestro país. Pero se señala, mire, ¿sabe qué? Lo que pasa es que acá se está criminalizando a quienes puedan tener una opinión distinta a una verdad que se establece a partir del gobierno, ¿no? Y eso atentaría en contra de las libertades fundamentales. Otro argumento. Dificultad en definir negacionismo. Este es un problema objetivo, ¿no? Porque ¿qué es negacionismo finalmente? Lo que hizo Luis Silva, ¿no? Que él dice, mire, es verdad, hubo atentados en contra de los derechos humanos. Él no lo niega. De hecho, incluso señala que Pinochet no pudo no haber sabido lo que estaba haciendo. Claro. Y que por ese solo hecho lo estaría justificando, ¿no? Pero, acto seguido dice, sí, pero este es uno de los varios factores a partir de los cuales hay que evaluar a la dictadura de Pinochet. Claro, eso puede ser relativizar. Bueno, pero ¿se trata o no de negacionismo? Si es que él mismo señala que hubo violación a los derechos humanos y que Pinochet tiene una responsabilidad respecto a este tema, ese es un problema, ¿no? Y eso también podría generar abusos, sobre todo en el ámbito de la persecución criminal. Otro argumento que se esgrime en contra, afectaría a las minorías, ya que se impondría básicamente una visión por parte de un determinado grupo que tiene, obviamente, el poder, el control de establecer una narrativa, un relato, a partir del gobierno, ¿no? En contra de una determinada minoría que puede ser una minoría política, cultural, otra naturaleza. Entonces se atentaría en contra de esos derechos. Otro efecto argumento en contra, inhibe el debate académico. Y esto se ha observado en varios lugares que se plantea con fuerza. Sería una forma de obstaculizar el debate académico legítimo y el análisis de eventos históricos, ya que podría disuadir a académicos de cuestionar o reinterpretar aspectos de la historia por temor a represalias legales. Y no es cualquier represalia legal, sino en muchas ocasiones son penas de cárcel. Y el último efecto en contra, ¿no? Que se señala, que yo creo que este es el que a mí por lo menos me hace más sentido, que es el efecto boomerang, que puede generar simpatía hacia los negacionistas y dar mayor visibilidad a sus ideas en lugar de desacreditarlos. ¿Y esto por qué? Porque se colocan en una situación de víctimas, ¿no? Y este tipo de discurso como algo vedado, ¿no? Algo que no se puede hablar, no se puede tocar, entonces al final se genera un efecto boomerang. Lo hace más atractivo, coloca en una posición distinta a quienes señalan estos discursos de negacionismo. Ahora, la verdad es que este es un debate que recién está empezando, hay que ponderar efectivamente todos estos elementos. En lo personal, obviamente yo creo que hay que estar en contra del negacionismo. El problema es definir cómo lo enfrentamos. Quizás la vía penal no es la mejor, quizás la mejor vía es enfrentarlo con más información, con iniciativas como el Museo de la Memoria, con mayor debate acerca de estas materias. Muchas veces nos dice, oye, van a hablar de esto, mejor no hable, porque sabe que la gente va a empezar a apagar el televisor, no, a nadie le interesa, vamos a bajar en la sintonía. Bueno, pero acá hay una responsabilidad que es un poquito mayor. Tenemos que conversar para poder entender y que a partir del debate democrático la gente pueda hacer una opinión. Sobre todo reconocer las graves violaciones a los derechos humanos, especialmente los que ocurrieron en nuestro país durante la dictadura cívico-militar liderada por Augusto Pinochet.